Bien, señores, tenemos con nosotros al señor Santiago Moquete, que le hemos pedido que venga porque nosotros hemos promovido y defendido el proyecto de los tres brazos. Sin embargo, hay una situación que quien la puede explicar con mayor claridad es Santiago. Porque nosotros, a pesar de que hemos dicho que ese es un proyecto no solamente que es viable, sino que es muy bonito, que soluciona problemas y que los gobiernos han tratado de titular en dos ocasiones y ha habido obstáculos. Santiago, realmente, ¿cuál es, primero, la esencia del proyecto de Titulatec? Y después, decir, ¿por qué mucha gente no les interesa que eso progrese? Mira, Porque aquí a veces, Santiago, se mantiene la idea de que si yo tengo algo del Estado es para no pagarlo nunca. Y entonces, en base a eso, nos creamos nosotros mismos un problema, porque el día que viene una solución, la rechazamos. Todavía Bienes Nacionales tiene cantidades de casas que les fueron vendidas, que la gente no quiere pagar porque creen que Balaguer se las regaló. exactamente. Y no entienden que un bien del Estado tiene 10 millones de dueños. Tú, yo, aquel que me está viendo. Y que cuando pagan, le están retribuyendo a través de pagarle al Estado a esos 9 millones de dueños su parte, su cuota en ese bien. Pero vamos a comenzar por la última parte de la pregunta. ¿Quiénes son los detractores del proyecto? Básicamente, tres personas que lo vamos a dividir en dos. Uno es Guido, mi sobrino Guido. Tú sabes que Guido se crió con nosotros, que éramos hermanas de su mamá. A la muerte de su padre, nosotros le dimos mucha asistencia a su madre. Sobre todo, un hombre muy detractado en este país, Ramón Pérez Martínez. Y Guido tiene una actitud emocional dañina con Miguel Vargas. Él no quiere saber ni en pintura de Miguel Vargas. Entonces él ataca ese proyecto porque cree que Miguel Vargas tiene algo que ver con ese proyecto. Y Miguel no tiene nada ahí, nada que ver. El único problema de Miguel es ser amigo de José de Paul y llevárselo a la Cancillería como financiero. Ese es todo el problema. Pero en ese proyecto Miguel ni estuvo ni ha estado y pienso que no estará en el futuro. Los otros dos detractores del proyecto son Fidelio Desprader y Fidel Santana. ¿Qué pasa con Fidel Santana y Fidelio la Desprader? convergencia. Yo voté por Fidelio Desprader. Primero, fue mi compañero del 14 de junio. Segundo, yo entendía que era necesario un equilibrio en ese Congreso demasiado inclinado del lado del PLD en una situación de una oposición que no pega una. Ahora, yo quiero que Fidelio y Fidel Santana me pongan en claro qué tipo de sociedad quieren. Porque yo quiero una sociedad democrática capitalista, donde el derecho de propiedad es un elemento fundamental del desarrollo de esa sociedad. Si ellos no creen en eso, está muy justificado que lo ataquen. Pero que digan. Pero que digan, porque no estamos con la misma regla de juego. Entonces, aclarado eso, inclusive si quieren debatirlo, lo debatimos. Yo estoy dispuesto a debatirlo con ellos. Aclarado eso, pasamos a ver lo del proyecto. Esa situación la conozco muy bien, porque se inicia cuando yo dirigía para Hipólito Mejía el programa de titulación de tierra del gobierno. Aquel programa que ustedes conocen que Víctor terminó en un fracaso. En ese momento, Hipólito ordenó que por ahí se procesaran todo lo que era tierra del Estado, del CEA, del IAD, y estábamos preparando esa plataforma. Llegamos a hacer un acuerdo, a tener reuniones con el Banco de Reserva, que se encargaría de financiar, de manera que el Estado recibiera el dinero y el banco se quedara con las hipotecas a largo plazo de los compradores. Cuando surge la crisis del proyecto, Hipólito ordena que esas tierras de Corde
porque Los Tres Brazos era una parcela de una compañía de uno de los Trujillo, de Luis Ruiz Trujillo me parece que era, que se llamaba FADOC, que tenía, esas tierras eran fincas ganaderas donde se producía el ganado, cuyo cuero servía para hacer los zapatos, y una finca por Monteplata que repartió Reforma Agraria. Entonces, Hipólito da un decreto y ordena al Banco de Reserva que se haga cargo de ese proyecto. Cuando el Banco de Reserva va a dos propiedades que eran de Corde de la sociedad inmobiliaria, que es el Ensanche y La Paz, detrás del Tribunal de Tierra, y a Los Tres Brazos, las juntas de vecinos le plantean, pero es que nosotros, muchos aquí han comprado y no se le ha dado título, no tienen nada. Nosotros exigimos que para entrar en comprar tienen que hacer los títulos primero. Y ahí comienza el banco a evaluar lo que le costaba hacer ahí, que salieron 7,000 títulos en Los Tres Brazos. Y las cotizaciones que le presentaron los agrimensores que llamaron eran tan altas que no quisieron meterse en eso. Y el asunto vuelve a Corde. ¿Qué hace Corde ante la negativa del Banco de Reserva de asumir eso? Que hace una licitación pública y vende a una compañía los terrenos. Esa compañía lo compra y comienza a buscar la alternativa de un equipo humano que le haga el proyecto de titulación de eso ahí. Y van a mi oficina. Todavía tenía yo oficina con la agrimensora María Hernández, que en ese momento era mi esposa, en la Sarasota. Y van una representación en la que estaba esa muchacha que anda con José de Paul, un abogado y otra persona más, por la compañía que compró los terrenos. Entonces, en ese momento yo todavía no me había repuesto del fracaso y de la quiebra que tuve como resultado del fracaso del programa de titulación, porque eso me arrastró en mi programa privado, o sea, se me llevó de encuentro, pues yo tuve casi al ser objeto de prisión. Entonces, ahí es que yo les recomiendo que se pongan en contacto con José de Paul, porque José me estaba asistiendo en aquel momento y me había ayudado a organizar un sistema de financiamiento para eso. Y ahí es que José crea Titulatec para darle a esa compañía el servicio de hacerle el proceso de titulación. Busca el dinero de hacer los títulos, que era mucho dinero, debe haberle costado 10 o 12 millones. Sacar esos títulos que tú viste ahí que se están entregando. Y tienen 7,000 títulos en bóveda. Y comienzan con las juntas de vecinos a hacer el proceso de convencerlo de que deben titularse. Como siempre, recuérdate que en los barrios hay mucha influencia política, inclusive de grupos que no le interesa que esta democracia se desarrolle. Sí, pero yo quiero apuntarte algo. Antes de comprarle a Corde, yo soy testigo de que él hizo un sondeo dentro de los ocupantes. Pero José no fue que le compró a Corde. Bueno, la compañía La compañía. Pero se hizo un sondeo a ver si ellos estaban de acuerdo con la titulación. Sí, y la mayoritariamente estuvieron de acuerdo. Sí, cuando tú preguntas en los barrios si están de acuerdo con su título, todos están de acuerdo. De ahí a dar el paso de comprar, de asumir una deuda a largo plazo para pagar, es el problema. Porque además las juntas de vecinos ordinariamente están controladas por partidos políticos o por grupos sociales que entienden que el gobierno debe dárselo, que entienden que debe crear problemas. Por ejemplo, ¿dónde se formó Copadeva? Comité para la Defensa de los Derechos Barriales. Cuando los vecinos comenzaron a intentar un proyecto de titulación en su tierra. Tuvieron la oposición, la fuerte oposición de Copadeva. Cuando nosotros estábamos organizando, por ejemplo, en los frailes, la titulación de los frailes en tierra de los Alburquerque y en unas tierras que eran de este hombre que fue un funcionario de Trujillo, que era la parcela 218, ahí nos encontramos en esa época
ganaba Hipólito la presidencia y Licho y esa gente se oponían a eso y le vendían a la gente la idea de que el gobierno iba a declarar de utilidad pública. Recuérdate que aquí en este programa yo tuve una polémica con Emmanuel Elquea, ¿tú la recuerdas? Sí. Porque Emmanuel Elquea hablaba de darle los títulos gratis. Yo le decía, mira, son 10 años el presupuesto nacional pagando tierra. Si no se paga un empleado solamente cogiendo el presupuesto nacional para pagar tierra, o declararla de utilidad pública y responsable como hacían los gobiernos y no pagarle a nadie, con lo que crean un conflicto. Leonel, cuando estábamos titulando las tierras de Percio Peguero del complejo inmobiliario industrial en las Caobas, se presentó una crisis con una fuerza pública que me dio el abogado del Estado, fueron a la Cámara de Diputados, hicieron un informe los diputados de que yo estaba desalojando 35,000 familias, y Leonel dio un decreto de utilidad pública, ¿y qué? Le han pagado a la gente. Siguen la gente sin título y los dueños siguen siendo los mismos dueños. Son soluciones irresponsables que lo que hacen es crearle problemas y tensiones a la sociedad. Bien. Y eso es lo que pretenden los diputados. Yo tengo dos temas, que es el costo del deslinde y el decreto de Hipólito, poniendo al Banco de Reserva. Yo no sé si tú lo conoces, pero va a ser después de la pausa. Aquí hay muchos absurdos. Y el país tiene que entender que los tiempos no son los mismos. Tiene que entender también que el que tiene argumentos tiene que validarlos. Y una de las promesas que ha hecho Danilo Medina, y que yo entiendo que se quedó corto por razones de los costos de la titulación, fue su promesa de titulación. Y donde la ha hecho, que le han pedido que pague una parte, la gente lo ha pagado con mucho gusto, que creo que por ahí por los Alcarrizos, de manera que yo quisiera seguir hablando con Santiago Moquete, pero proponer algo. A Guido Gómez, yo creo que el domingo conseguimos un récord, que él hizo una exposición sobre el tema de la FARC. El acuerdo. Y habló 1 hora sin mencionar a Miguel Vargas, cosa que fue un récord Guinness. Y por otra parte, nosotros queremos dos cosas de Santiago, una de Moquete. Una es, ¿cuánto cuesta un deslinde? Porque yo tengo entendido que es tedioso, porque hay dos procesos. El costo en impuestos es una cosa, pero el procedimiento es tedioso, es largo. Y la otra es, hay un asunto de un decreto que Hipólito Mejía firmó y que lo redactó Guido Gómez, mandando al Banco de Reservas para que se haga eso con esa misma tierra. Háblanos de esas dos cosas. No, el decreto fue, siendo Guido consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y evidentemente lo que Hipólito quería precisamente era acelerar los procesos de titulación. Pero vamos al deslinde. Hoy en día, un procedimiento de deslinde tiene 3 etapas. Una etapa que es la tradicional de agrimensura, que es medir la propiedad. Pero resulta que la nueva ley creó un nuevo sistema que se llama sistema posicional, donde el número de la parcela no es un número arbitrario que le daban los agrimensores antes, o el número que se generaba de la subdivisión y de los deslindes de una determinada parcela, sino que depende de las coordenadas que da el satélite. Y por eso ahora los agrimensores tienen que proveerse de un equipo que se llama GPS, que cuesta mucho dinero. Los más baratos andan por el $1.000.000. Entonces, eso hace que los deslindes se hayan encarecido mucho. Primero, porque después que tú mides, tienes que georreferenciar. Y a diferencia de antes, que el deslinde, excepto cuando surgían diferencias entre colindantes, iba a juicio. Ahora todos los deslindes van a juicio, que fue la forma que el legislador encontró para terminar con los fraudes en los procesos de deslinde. Y aquí en este programa hemos hablado extensamente de ese problema,
porque los tribunales están saturados de procesos de deslinde. Y eso hace que un agrimensor que terminó su trabajo hoy, probablemente para cobrar la última parte del dinero, tiene que esperar 6 meses, 1 año, o a veces no lo cobra nunca porque se lo devuelven o le surge un problema en el proceso judicial. Eso ha hecho que el deslinde se encarezca. Y se ha encarecido también por los altos impuestos que le ha puesto el mismo Estado. O sea, un agrimensor debe pagar en impuestos por un deslinde alrededor de 6 o 7 mil pesos, entre certificaciones, sellos, toda una serie de cosas que conlleva cada paso que da el proceso. Entonces, un deslinde de un solar de 300 metros anda en la ciudad, que si el agrimensor tiene que trasladarse a Moca o a otro sitio, posiblemente sean 100, anda alrededor de 80 mil pesos. Métele hilo al bollo, como dice el refrán, 7 mil títulos en los 3 brazos, y bájalo no a 80 mil, ponlo a 50. Lo que debe haber costado ese proceso. Entonces, tú te das cuenta que el asunto no es tan fácil como lo plantean. Por eso se ha entaponado el proyecto del gobierno. Y eso, que el gobierno ha puesto personal en el Tribunal de Tierra, que no lo tiene ningún agrimensor. Quiere decir que aún decía, no va a pagar impuestos para ordenar el país, no se va a pagar, aún así cuesta el procedimiento. Claro, cuesta porque, por ejemplo, yo que tengo equipo de GPS, le doy servicio a los agrimensores, y hacerle una georreferenciación, se le cobran entre 15 y 20 mil pesos. Para entregarle un CD con la georreferenciación, donde ellos puedan amarrar su parcela, para que el tribunal le dé el número, porque ese número largo que ustedes ven ahora son las coordenadas. Son las coordenadas que se la da el satélite, porque por eso se llama ahora un sistema posicional. Sí, pero hay algo que tú mencionaste y que yo quisiera retomar. Yo quisiera invitar por lo menos a Fidel y a Despradel a que vengan y discutamos algo que tú mencionaste un poquito rápido y que es un punto que yo vivo no discutiendo, pero mencionando con el doctor Junior Espinosa, y es lo siguiente. Mire, el doctor me ha enseñado que lo bueno es bueno, no importa en el sistema que usted se maneje. Lo bueno, lo justo, lo ético, no necesariamente es socialista, ni es comunista, ni es católico, ni es protestante, ni es musulmán. Lo bueno, lo correcto, lo ético, lo justo, eso reina en cualquier régimen que usted se maneje. Sin embargo, hay algunas áreas de la vida del ser humano en que usted puede socializarla dentro de un régimen diferente al que se vive. Por ejemplo, los chinos gritan comunismo, pero tienen un régimen económico capitalista. Capitalismo de Estado se llama. Bien. Los Estados Unidos son los reyes del capitalismo, pero están librando una batalla por la socialización de una parte de la medicina. ¿Por qué? Porque vivienda, salud y educación pueden socializarse total o parcialmente. En el caso de la vivienda, hemos demostrado que aunque lo socialice el gobierno, si quiere regularizar la tenencia de tierra, que es de régimen capitalista, eso es una cosa que hay que establecer. Cuesta, y cuesta mucho. Entonces el gobierno no puede decretar que todo el que tenga una propiedad que era de Trujillo, o que se metió ahí, o que ocupó ahí, es de él, de donde él diga hasta donde termina. Sí, con la de Trujillo quizá pueda hacerlo. Lo que no puede hacerlo es con la tuya, ni con la mía, ni con la de él. Y lo hacen y después dicen que, pero también lo dicen y vienen y te dicen a ti que esa tierra se la compró Trujillo a precio vil.
o te dicen, ese no es la parcela que tú dices que tiene, es la que yo digo. Y eso se arma un lío del carajo. Esos son los argumentos de los invasores. Pero lo usan y ya van a los tribunales y te crean muchísimos problemas y te ponen a ti como el malo. Entonces, ¿qué tiene de malo? No me molesta el mote de malo. Sí, pero eso es que tú tienes una piel más gruesa. Porque tú te has acostumbrado. Pero hay gente que cuando le dicen, tú me estás ocupando mi tierra, que yo soy pobre, que yo soy un padre de familia, que yo... Entonces ya tú te tienes que ir tranquilito con el rabo entre las piernas. Pero mira, recuérdate que yo fui marxista. Y compartí partido, y compartí partido con Fidelio de Pradel. Claro. No, yo defiendo la esencia del capitalismo, yo defiendo la propiedad. Entonces no puedo estar ¿Y por qué cambiaste? Ahora, no, porque el capitalismo tiene en política la democracia y en economía la libre empresa y la propiedad. O sea, esos son los dos sustentos. Ahora, si volvemos a Marx, porque ahí yo sigo siendo marxista, como Juan Bobo, marxista pero no leninista. Si volvemos a Marx, ¿qué es lo que Marx planteaba que era el comunismo? Era una etapa superior del capitalismo, una etapa en que la sociedad se había apropiado de tanto dinero, un plusproducto que podía entrar en un proceso de socialización de áreas de la economía. Eso tú lo ves en Suecia, donde le dan un año a un hombre para que se vaya a criar un muchacho que le nació, con su sueldo pago. Eso es el comunismo que concibió Marx. ¿Dónde el comunismo se distorsiona? Cuando se convierte en una dictadura del proletariado, resultado de que se produce en un país como Rusia, que era sumamente atrasado y no había desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que le montan? Una dictadura y el Estado es dueño de todo y entonces termina en eso. Son dictaduras tan terribles como la de Trujillo. ¿Tú entiendes? Entonces, yo que fui mucho a Cuba, yo no quiero ver este país en los calzones, por más que me hablen de que tiene mucha educación, mucha salud. Recuérdate que yo fui príncipe consorte y iba a Cuba. Sí. Y yo no quiero eso para mi país. Por eso yo digo, las reglas de juego que tienen Fidelio y Fidel, tenemos que discutirlas porque no son las mismas que yo quiero. Ellos quieren perturbar esta sociedad en función de conseguir el poder de alguna manera para instaurar lo que ellos creen. Pero ya tenemos el ejemplo de Venezuela que imitar eso no exactamente, funcionó. Y no ha funcionado. Yo tampoco quiero ver mi familia huyendo como están huyendo hoy de Venezuela, aunque me digan que se está repartiendo mejor. Ahora, si se desarrolla el capitalismo y hay un estado regulador que hace que ese plusproducto llegue a la sociedad, hay altos niveles de socialización y lo hemos visto en Suiza, Suecia. Hay una serie de países donde está el ejemplo. Y eso fue lo que planteó Marx. Marx fue distorsionado por el leninismo. Y eso lo podemos discutir en cualquier escenario. ¿En qué consiste el Pero marxismo? entonces es falso el argumento que ha dicho de que el socialismo es esencialmente dictatorial. Por el contrario, la esencia para la esencia democrática es la democracia. Bueno, pero el socialismo que se da por evolución desde el capitalismo, no el socialismo no lo que se ha implementado. Exactamente. Porque una cosa son las cuestiones doctrinarias, filosóficas, los principios, una cosa es el proceso de instauración. Estamos de acuerdo. Por eso que yo he dicho que a veces se habla del fracaso del modelo, pero ¿de cuál? Si no se instaurado. Exactamente. ¿De cuál modelo? ¿De cuál modelo? ¿Y Cuba lo instauró? No, Cuba es lo mismo que si lo instauró. No. ¿Por qué? Porque no tenía y Cuba era uno de los países más desarrollados. En Cuba se dio una situación muy diferente a la de la Unión Soviética, que fue la corrupción del régimen de Batista, que generó un Fidel Castro que tomó el poder y instauró una dictadura. ¿Y los zares no era la equivalencia a Batista? No. El problema es que la Unión Soviética en ese momento era un país todavía feudal, no había tenido desarrollo industrial. Entonces, en esa Rusia no se había acumulado capital para conseguir el bienestar de todos. ¿Qué es lo que pasa en Suiza o en Suecia? Esa era la esencia del marxismo, que íbamos a llegar a una sociedad comunista por evolución. ¿Cuántas personas tú entienden que ocupan ilegalmente propiedades en la media isla de Santo Domingo? Mira, solo la ciudad de Santo Domingo, esta ciudad donde vivimos, el 70%
6 de cada 10 propiedades, de cada 10 inmuebles son de ocupación ilegal. 6 de cada 10. Ubícate geográficamente. ¿Territorialmente o con la cantidad de personas? No, territorialmente. O sea, inmuebles. Sí. ¿Cuánto? Vamos a suponer que aquí haya ¿cuánto? 100.000 tareas de tierra. No, míralo de esta manera. Si aquí hay 1 millón de viviendas aproximadamente, entre la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, de ese 1 millón de viviendas, 600.000 son ilegales, de ocupación ilegal. Y comencemos a ver los barrios. Todo el litoral de la ciudad, Guachupita, Los Guandules, es de viviendas ilegales. Pero además hay una enorme cantidad de viviendas construidas por el Estado que son ilegales. El residencial José Contreras, Balaguer lo construyó en terreno del licenciado Juan Ovelá, que no le pagó. Y cantidad, todos esos edificios de Guachupita están en terreno de los Vicini. Trujillo construyó el barrio de mejoramiento social. Y María Auxiliadora. Y el Luperón. Y el Luperón. Ahora, no fue porque Trujillo quería, porque Trujillo era muy legalista en eso. Trujillo, que la oficina de los Vicini era un centro de conspiración contra él, construyó eso ahí como una forma de fuñirlo. Ellos sacan los títulos del país. No porque Trujillo no quisiera comprarle. Es que ellos lo sacaron del país, se negaron a negociar con él. Entonces ahí está la gente que le compró a Sabica sin título en una propiedad que hizo el Estado. Entonces todo eso es un cóctel que hay que resolverlo para el desarrollo del país y para la tranquilidad de esas familias. Y porque ahí está su riqueza. Pero la tranquilidad de esas familias son las que se están quejando, la misma gente que van a estar tranquilas. No, esos son 2 o 3 dirigenticos que son los que suenan, que han vivido de eso. Pero eso que usted dice de que 6 de cada 10 inmuebles de ocupación ilegal, eso toma en cuenta una situación que yo he visto, de que en una tierra ocupada ilegalmente, al principio todas son de un solo piso, pero de repente se vuelve, ya son de 3 pisos. Todo eso, o sea, eso es decir, se toma en cuenta la densidad poblacional. Claro, yo lo estoy viendo por inmueble. Por ejemplo, donde había una casa ilegal ahora son 3. Y yo lo estoy viendo por inmueble, pero además eso tiene otra implicación. Bueno. En la ley nuestra, esa inversión que ha hecho ese señor que se metió ilegalmente en esa tierra es del propietario. Del propietario del terreno. Del propietario del terreno. Del propietario es del propietario del terreno, porque es accesorio a ese título. Entonces, cuando nosotros titulamos, lo que hacemos es reivindicarle a ese tipo ese ahorro. Cuando se lo tumbamos, lo empobrecemos. Y quizás muchas de las discusiones, Santiago, no tiene que ver con la legitimidad, no la legalidad de esos terrenos, la forma que la gente lo quiere. Ese es otro problema. Deben dar... ese es otro problema. Si Julito se cogió una tierra por ahí, la tituló ilegalmente y tiene su título, ese no es mi problema, es un problema del Tribunal de Tierra. Es un problema del Estado. Entonces, si tú entiendes que es ilegítimo, ponle una liti, demuestra al tribunal que es ilegítimo y le anularán el título. Santiago. Pero yo en principio, el propietario que me trae un título, lo defiendo. Parece un poco lo de la compañía Luján que dice que tiene un título. Sí, y lo tiene. Y el CEA está diciendo que no le vendió, pero el CEA le vendió a una asociación de compañías que se llama Docelisa. Le vendió y yo te puedo enseñar el contrato. Pero dice uno de los diputados, el vocero del PRD, que no figuren los archivos de la Cámara de Diputados. Es un comprador a otro que compró. No. Compró Junior Espinosa y yo le compré a Junior Espinosa. Dice que la venta no fue aprobada por la Cámara de Diputados, a quien sea, pero que no se le aprobó en la Cámara de Diputados. No creo eso. Hay una asociación de compañías de limpieza en el país que le compró al CEA. Eso ahí. Se llama Docelisa o algo así. Y averígualo bien. Bien. Dos preguntas breves, doctor. Santiago, la tierra municipal, porque en algunos pueblos hay ayuntamientos que tienen tierra. Claro, Puerto Plata. Entonces, ¿se puede negociar? Claro. O sea, el ayuntamiento puede, cualquier personería pasar una pero mira cuál mobiliaria. es el problema de las tierras municipales. La mayoría de las tierras municipales son comuneras. ¿Qué es tierra comunera? Cuando España creaba un pueblo, un municipio, le daba lo que se llamaba un ejido, 8 kilómetros a la redonda. Entonces ahí los ayuntamientos arrendaban a personas que venían a construir el poblado. Pero resulta que al ser los terrenos comuneros, cualquier persona
que tuviera 20 años de ocupación puede hacer un saneamiento para registrarlo. Lo que estamos haciendo en Puerto Plata, ese saneamiento contra el ayuntamiento se va y se me opone en los tribunales. Pero nosotros demostramos que esos terrenos son comuneros y que tienen 20 quedan años de terrenos comuneros aquí? Sí, mucho. ¿Quedan? No mucho, queda como un 8%. ¿Del territorio nacional? Del territorio comunero. ¿Y dónde pueden estar esas áreas? Hay en Asua, en la frontera hay mucho, hay en la línea noroeste. ¿Y a quién se le compra? ¿A quién se le compra el A terreno? nadie eso. La ley de terreno comunero, que está vigente porque los terrenos comuneros no han entrado en el nuevo sistema. Lo que establece es que si tú tienes unos años de ocupación, por la ocupación, tú haces el saneamiento y sacas tu título. Santiago, Es raro que no hay gente que esté fildeando eso para cogerse. Santiago, Hay mucha gente que lo hizo. A un señor le dejaron, y lo hacen. un señor antes de morir dice, a fulano le toca un fundo, pero lo dice de boca y no lo dice, no hay una constancia legal. ¿Eso se puede defender en un tribunal? Claro. ¿Qué es un fundo? Eso es que es un Claro, fundo. porque si el fundo no tiene título y yo soy que lo estoy ocupando, yo puedo titular. Pero que legalmente, ¿qué se reconoce el fundo y qué Un es? fundo es un término campesino que establece una porción de terreno claramente delimitado, donde hay una persona que la trabaja, la usa, la vive. ¿Cabe una casa o un conuco? No, ordinariamente un fundo es un conuco. Bien. Señores, le damos las gracias a Santiago Moquete. Invitamos a los señores Fidel Santana y Fidelio Despradel para que hablemos de el caso de Titulatec. Gracias, Santiago Moquete.